Hola. Buenos días a todos, es para mí un privilegio estar con ustedes aquí. Agradezco al pastor Josué la invitación y bueno, siempre es bueno ver caras conocidas en otras iglesias. El día de hoy, como hemos visto, vamos a meditar en este salmo, un salmo de David. Y si tienen sus Biblias, podemos ver cómo el apartado que dice al músico principal, Salmo de David, esto forma parte de la Biblia hebrea, por lo tanto es un texto canónico. Y muchas veces se nos menciona cierta información en algunos salmos con respecto a quién va dirigido, el momento histórico en el cual aconteció el salmo, así como también cuestiones de autoría. Vemos que este salmo está dirigido al músico principal, esto quiere decir que es un salmo para ser cantado. De una confesión pública de pecado una confesión privada de pecado pasamos a una confesión pública de pecado. Vemos el autor, que es David, y el momento histórico es el pecado de adulterio de David. En la vida de David hay dos pecados grandes en su vida, que contienen elementos similares. Vemos que el primer pecado grande es cuando comete adulterio, quebrantando uno de los 10 mandamientos. Este adulterio produjo muerte de personas inocentes, Urías y un niño. Y vemos que curiosamente David tardó más de 9 meses en arrepentirse. El segundo pecado grave de David es cuando hace un censo militar, porque a pesar de que David ha ganado muchas batallas y ha conquistado toda la tierra prometida que Dios había jurado a Abraham, Isaac y a Jacob, David quería seguir haciendo guerra. Curiosamente, también este salmo contiene o se nos menciona que muere gente inocente a causa de la decisión de David y que también David tarda más de 9 meses en arrepentirse. David es un hombre que se nos describe como el dulce cantor de Israel, un guerrero, poeta, músico, un hombre que hace todo absolutamente bien. Sin embargo, vemos, y esto es un ejemplo claro de lo que realmente somos. Este sermón lo he titulado La oración de un pecador penitente. Y es una oración puesta como una canción. Y antes de empezar, quiero que veamos algunos elementos que nos llevan a ver la situación histórica de lo que ha acontecido, ¿sí? Si se fijan en sus Biblias, se nos da una nota al pie de página que nos lleva al pecado, al incidente de David con Betsabé. Pero antes de ese incidente vemos que David es ungido en el capítulo 5 por todo Israel como rey. Es el único hombre que es ungido 3 veces en la Biblia. Es ungido por Samuel, es ungido por los varones de Judá. David empieza a reinar en Judá, después reina en todo Israel. Y cuando realmente muere Saúl, pues ahora David es ungido por 3ª vez. Esto nos ayuda a ver el contexto del Salmo 23, ¿sí? Tú unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. David conquista a Sión. Esto quiere decir que David conquista Jerusalén, la ciudad donde va a construir su capital. Una ciudad esencial, ¿por qué? Porque ahí se va a construir el templo por Salomón, donde va a haber una adoración unificada del reino. La ciudad donde va a estar la presencia del Señor, la conquista David. Vemos en el capítulo 6 que David trae el arca a Jerusalén. Y no solamente David trae el arca, sino que David está vestido como sacerdote. Está vestido con un éfod de lino. David es el que hace los sacrificios, los holocaustos. Y no solamente eso, sino que David se atreve a construir un lugar para el cual pueda reposar el arca, contraviniendo los mandamientos de Moisés. David no es de la tribu de Leví. David no debe de ofrecer sacrificios y holocaustos.
David no debe construir un tabernáculo diferente al estipulado en la ley de Moisés. Sin embargo, David hace todo esto y no vemos ningún reproche de parte de Dios. Al contrario, en el capítulo 7 vemos el pacto que Dios hace con David. La oración que dice David: ¿cómo es posible que yo viva en casa de cedro y el arca del Señor esté en una tienda con cortinas? Una tienda que curiosamente David ha preparado. Y vemos que después de esta oración, Dios comisiona a Natán. Y Natán, el mismo profeta que lo va a reprender, le dice a David que David va a tener un descendiente que va a reinar para siempre. Y hasta el capítulo 7 todo es sí y amén en la vida de David. Es increíble, no hay rey como él. Pero llegamos al incidente con Betsabé. Y David comete un pecado asqueroso. Esa es la definición del pecado. La transgresión de la ley. Unirse con una mujer que no le pertenece. Y vemos que David hace algo malo ante los ojos del Señor. Esa frase permea en el resto de los libros de Reyes y Crónicas, donde vemos que un rey es exaltado o denostado en base a si hizo lo bueno o lo malo ante los ojos del Señor. Y vemos que todo lo que hacemos, lo hacemos delante de un Dios que nos ve. Y este es el contexto de este salmo. David cometió algo horrible, algo que incluso implicó en la muerte de personas inocentes. Y vemos que Dios puede bendecir o castigar a naciones y individuos en base a la conducta de sus gobernantes. Y este fue un ejemplo claro de ello. Por eso David va a pedir peticiones, va a hacer confesiones. Y va a escribir al final un epílogo que nos va a apuntar a ese gran descendiente que tiene que venir. Es un salmo mesiánico que nos lleva a una gran realidad espiritual que debemos de escuchar y no debemos de olvidar. Antes de empezar con la meditación de la palabra del Señor, oremos que el Señor nos bendiga en esta mañana. Padre, gracias por las bendiciones que nos has dado de estar aquí, de venir en libertad a adorarte. Te pido, Señor, que en esta mañana tú nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Te pido, Padre, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Señor, ayúdanos a comprender la realidad del pecado en nuestras vidas y la necesidad del perdón que tú nos ofreces por medio de tu Hijo. Señor, guíanos por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Salmo 51. Hemos visto la introducción de este salmo, dirigido al músico principal, un salmo para ser cantado. David, vemos que en su vida no solamente compone salmos, también inventa instrumentos musicales. Vemos el autor, que es David, y vemos el momento histórico, justo después de que vino Natán el profeta a reprenderlo. Y fíjense el lenguaje con el cual empieza David este salmo. Vemos una primera petición en los primeros 2 versos. Y el lenguaje que emplea David es esto: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado.
Curiosamente, David está usando imperativos aquí, algo que solamente Dios puede hacer. Y no solamente está usando imperativos aquí, sino que está utilizando ciertas palabras que una y otra vez se resaltan en su vida y en los salmos. Palabras como piedad, misericordia, rebelión, pecado. Y algo que solamente Dios puede hacer. Y la cuestión interesante que no debemos de olvidar es de que aparte de que los reyes de Israel tienen que reinar, una de sus obligaciones, de acuerdo a Deuteronomio 17, es que los reyes cuando se sienten en el trono, tienen que hacerse una copia de la ley de Moisés y meditar en ella todos los días de su vida. Y eso nos ayuda a ver por qué David conoce tanto el libro de Génesis, porque habla de la creación, porque habla del tema de los años en el desierto del pueblo de Israel. Y este lenguaje que emplea aquí David lo toma del capítulo 34 del libro de Éxodo. Y el capítulo 34 del libro de Éxodo nos menciona una situación muy peculiar. El pueblo de Israel ha salido de Egipto con mano fuerte y poderosa. ¿Ha visto el pueblo las plagas, las señales y maravillas? Ninguna plaga les tocó. El pueblo de Israel ha cruzado el mar rojo en seco. Ha visto agua de la roca. Dios les ha dado la ley en el Horeb. ¿Ha oído el pueblo la voz de Dios? ¿Y qué pasa? Que Aarón decide hacer un becerro de oro. Y Aarón le dice al pueblo: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y el pueblo comete una idolatría atroz. Y Moisés teme que esa presencia de Dios se aparte de ellos para siempre. Y Moisés interviene y le pide a Dios: muéstrame tu gloria. Y vemos que Dios lleva a Moisés a una peña. Y Dios le va a cumplir su petición a Moisés. Y lo lleva a una peña y se nos menciona a partir del verso 5 del capítulo 34 de Éxodo lo siguiente. Y Jehová descendió en la nube, en su presencia, y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó. Dios mismo está diciendo eso de él mismo. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Estas mismas palabras son las que utiliza David en el Salmo 51. Dios mismo, un Dios que nunca tuvo comienzo, se está autodefiniendo. Está mostrando su esencia, que es un Dios que piadoso, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que perdona las rebeliones y el pecado. Y es en base a este conocimiento que David tiene de Dios lo que le hace pedir que Dios obre conforme a lo que Dios es. Un Dios misericordioso, un Dios piadoso, un Dios en el cual podemos descansar, un Dios al cual nos podemos acercar por lo que Dios mismo es. Y fíjense lo impresionante, que la segunda persona de la Trinidad, y lo dice uno de los artículos de la Reforma Protestante, toma un cuerpo del cual no se desprende jamás. Y Cristo
es misericordioso y piadoso. Y por medio de Él nos acercamos a Dios. Y esto es algo que no debemos de olvidar. Cuando estudiaba en el seminario en Mississippi, a veces el de estudiar tanta teología uno tiene que tomar un descanso y pues ver la realidad, ¿no? Porque uno puede estar encerrado en libros y uno tiene que pues tratar con gente también. Y a veces iba yo a visitar el Ministerio del Ejército de Salvación, la Casa de Rescate. Y uno de los himnos que se cantaban es un himno que dice así: ¿quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Esta es la petición que debemos de hacer. Esta es la forma en la cual debemos de orar, sabiendo que Dios nos perdona y que es misericordioso y piadoso. Y ese es el Dios que adoramos. Después de esta petición, David pasa a la confesión. Y en la confesión menciona lo siguiente, versos 3 al 6. Primero reconoce su pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David sabe quién es él. Es un simple hombre, es un simple mortal. Vemos que reconoce lo que él es. Vemos que reconoce también contra quién ha pecado. Verso 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Qué ironía que después en el libro de los Reyes y de Crónicas, un rey es exaltado, denostado en base a si hizo lo malo delante de los ojos de Dios o anduvo en los caminos de David su padre. Y curiosamente vemos que Dios es un Dios justo, que es puro en su juicio. Y aquí hay algo peculiar. Y siempre me gusta con los alumnos hacer una especie de dinámica, ¿sí? Pensemos que estamos en una elección y tenemos a dos candidatos. Uno se llama Saúl y el otro David. Y como siempre en elecciones se ataca no tanto por sus propuestas, sino se ataca muchas veces por su moralidad o por su pasado. Vemos en los libros de Samuel y Reyes que Saúl nunca cometió adulterio. Vemos que Saúl, sus hijos no lo tratan de matar. Vemos a Saúl un hombre que muestra misericordia a los enemigos del pueblo de Dios. Y vemos que tomando ese punto de vista, pues Saúl es mejor que David. David cometió adulterio, sus hijos lo querían matar, y David tan pronto ve un filisteo o un enemigo del pueblo de Dios, va a por él. Pero ¿cuál es la gran diferencia entre David y Saúl? Que David se arrepiente y Saúl no. Eso es todo. Es la misma diferencia que tenemos nosotros con los no creyentes: el arrepentimiento y el perdón. Eso es lo que hace la diferencia. Y eso es lo que busca el Señor. Y vemos que David también reconoce en el verso 5 su pecado original. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Cuando nace un niño lo llamamos quizá el pequeño angelito, ¿no? Pero bíblicamente sería el pequeño diablito. Porque ese pecado original eventualmente va a fluir.
va a salir esa naturaleza. Y nosotros tenemos que cuidar eso. Hermanos, no hay tal cosa como un pecadillo. No hay tal cosa como hacer algo pensando que Dios no nos ve. No hay tal cosa como ver internet malamente, imágenes que no convienen pensando que Dios no nos ve. Eventualmente todo sale a la luz, a corto, mediano, largo plazo. Y este pecado transforma y cambia a la persona. Lo esclaviza, dice la Biblia. Hace lo que no quiere. Y a veces hacemos lo que aborrecemos. Y es aquí donde necesitamos realmente confesar y pensar en lo que realmente Dios quiere de nosotros. Vemos el verso 6, dice aquí: tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y este es un punto central. Es lo que varios teólogos llaman la religión privada. A veces es muy fácil estar con un grupo de cristianos, yendo a la reunión de jóvenes, alabando, pero realmente cuando estás en lo solitario de tu hogar, en tu habitación, es ahí donde realmente se demuestra quién eres. Si estás orando, si estás alabando en lo privado, si estás siendo transformado y no tratando de imitar a nadie. Hemos visto una primera petición, hemos visto una primera confesión. Y pasamos a una segunda petición, versos 7 al 12. Fíjense el lenguaje que utiliza aquí David. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y aquí David utiliza una palabra que se utilizaba para limpiar la lepra, el hisopo. Y esta enfermedad, la lepra, que todavía sigue existiendo, provoca un ataque al sistema nervioso. Y personas pueden tener lepra, tomar con sus manos una olla y tener una quemadura de segundo o tercer grado y no sentir absolutamente nada. Y provoca esto una podredumbre importante en el cuerpo de una persona. Y fíjense cómo David relaciona esto a su pecado. Tú, Dios, y utilizo otra vez imperativo, tú, Dios, purifícame con hisopo, seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, una hipérbole. Y fíjense cómo en el Nuevo Testamento vemos a un descendiente de David limpiando a leprosos. Y es una imagen tremenda. Un leproso cuando se acerca al pueblo tiene que decir: inmundo, inmundo. Y si Jesús se acercaba a un leproso, ¿qué pasaba con Jesús? Se podía convertir en inmundo. Y el leproso se acerca a él y le dice: si quieres tú, Jesús, puedes limpiarme. Y Jesús le responde: si quiero, eres limpio. Es algo que Dios solamente puede hacer. Vemos en el verso 8: hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Realmente el pecado consume los huesos. Te consume, te cambia el semblante. Te afecta a tu cuerpo, como dice Pablo en Romanos 7. Ataca a tus miembros. Te lleva a impulsos que no son buenos.
Y David pide aquí escuchar otra vez gozo y alegría para poder recrearse. Sigue pidiendo David, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y este verso es bastante peculiar, ¿por qué? Porque en otros salmos vemos completamente lo opuesto. Salmo 102 dice, Jehová, escucha mi oración, llegue a ti mi clamor, no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia, inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. Y vemos que aquí el salmista en el Salmo 102 pide que el Señor no esconda de él su rostro. Sin embargo, aquí vemos que David dice, esconde tu rostro de mis pecados. No quiero que me veas como soy. Y esto es algo muy peculiar. Recuerdo cuando era adolescente, estaba asistiendo a una iglesia muy tradicional que tenía por estatutos, y así estaban, que el pastor cada vez que terminara el servicio tenía que alzar las manos y bendecir a la congregación. Y se usaba muchas veces el texto de Números capítulo 6. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y era un texto que siempre me llamó la atención, ¿sí? Porque si se fijan, no es como Moisés, cuando recibe las tablas de la ley, que el rostro de Moisés está resplandeciendo y que incluso lo tiene que cubrir, sino que en el texto del libro de Números vemos que es el rostro de Dios el que resplandece y es el rostro de Dios el que se alza sobre ti. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando Dios nos ve, no nos ve a nosotros, sino ve a Cristo en nosotros. Y es lo mismo que pasa cuando un padre ve a su hijo pequeño. Un niño que no ha hecho nada, un bebé, hace que el rostro de su padre resplandezca y sonría. Esto es increíble. Porque por medio de Cristo somos hechos hijos de Dios. Y el rostro de Dios no se aparta de nosotros. Sus ojos miran a sus santos y Él los protege. Dentro de esta petición vemos el lenguaje que emplea David en el verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y esta palabra crear, curiosamente, es la misma que se emplea en el libro de Génesis, cuando Dios crea todo con el poder de su palabra. Y vemos que cuando Dios dice sea la luz, inmediatamente es la luz. Agustín de Hipona menciona esta palabra en latín, el fiat, y ese fiat, que es la forma en la cual Dios habla, lo lleva a Jesús, que realmente es el verbo de Dios encarnado, y que Jesús también con su palabra da vida a Lázaro al resucitarlo de entre los muertos, o sanando al siervo del centurión. Y aquí vemos que Dios mismo puede crear. Y puede crear hablando. Y darle un nuevo corazón, circuncidar a David el corazón. Y esto es algo que Pablo alude en 2 Corintios capítulo 5. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos hechos nuevos. Somos hechos completamente nuevos y transformados. Un nuevo corazón, un nuevo pensamiento, un nuevo espíritu. Y es algo que solo Dios puede hacer. Y en el Nuevo Testamento vemos que es algo que Cristo y el Espíritu Santo hacen. Y es la maravilla de la doctrina de la Trinidad. Dios en 3 personas obrando en ti.
David no quiere ser como Saúl. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Señor, yo no quiero ser como él. Y a diferencia de él, David se está arrepintiendo. Es interesante ver esta realidad. No hay pecado tan grande, abominable y asqueroso que Dios no pueda perdonar. Un escritor inglés menciona lo siguiente en uno de sus escritos: no hay situación tan caótica que Dios no pueda, a partir de esa situación, crear algo que sea sumamente bueno. Lo hizo Dios en la creación, lo hizo en la cruz y lo está haciendo el día de hoy. Una nueva vida, una nueva esperanza. Y estas peticiones y confesiones nos llevan también a resultados. Y los resultados los vemos en los versos 13 al 17. Primer resultado: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. David escribe este salmo para ser cantado por la congregación de Israel. David en este salmo está enseñando a los pecadores los caminos de Dios. Está enseñando que Dios es un Dios misericordioso, piadoso, que puede crear un nuevo corazón, que puede limpiarte, que puede lavarte. Todo con el fin de que los pecadores se conviertan al Dios vivo y verdadero. David pide ser librado de homicidios. No quiere que realmente haya sangre inocente derramada por culpa de sus acciones. Y quiere cantar la justicia de Dios. Pide que el Señor abra sus labios para que David pueda publicar la alabanza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere sacrificios. Y la ley de Moisés en el libro de Levítico es clara. Cuando alguien pecaba, ¿qué tenía que hacer? Llevar un animal, degollarlo, derramar la sangre, simbolizando ¿qué? Que alguien tenía que pagar por ti. Que ese animal fuera quemado, simbolizando que Dios ha olvidado tu pecado para siempre. Y así constantemente tenías que hacerlo. Sin embargo, vemos que eso apuntaba a otra realidad. Y David dice: Señor, tú no quieres eso que yo lo puedo hacer. Y cualquiera lo puede hacer con un corazón que no es sincero. Lo que quiere Dios es un espíritu quebrantado, porque al corazón contrito y humillado no desprecia Dios. En el Nuevo Testamento vemos la historia de un hombre llamado Saulo de Tarso. Un hombre completamente miserable. Estuvo presente en la lapidación de Esteban. Estuvo persiguiendo cristianos, azotándolos, arrastrándolos ante los tribunales. Y en un momento, en el camino a Damasco, hay un gran resplandor que lo deja ciego. Y a pesar de que Pablo perseguía a la iglesia, vemos que Jesús mismo le está diciendo a Pablo: tú no estás persiguiendo a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. Y Pablo es llevado de la mano a la casa de una persona. Y Dios comisiona a un hombre llamado Ananías. Y vemos que Ananías, tan pronto le dice Dios a Ananías: ve con Pablo. Ananías se pone de pie y va contento. No. Ananías presenta objeciones. Señor, este hombre nos ha perseguido, este hombre va por nosotros.
Pero ¿cuál es la respuesta del Señor? He aquí, Saulo está orando. Y Dios escuchó la oración de Saulo. Y Dios le dio un nuevo corazón a Saulo. Y lo transformó por completo. La Biblia dice que el que me busque me hallará. Y eso es algo dulce de escuchar. Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Y nos podemos acercar a Él por fe. Después de esto, David termina el Salmo de una forma inesperada. Hay un epílogo aquí. Y uno podría esperar que el Salmo, que es un salmo precioso, lleno de riqueza bíblica, terminara en el verso 17, pero vemos que no, que hay 2 versos más. Y vemos que David ha conquistado la fortaleza de Sión. Jerusalén va a ser su capital, ahí se va a edificar el templo de Dios. Y David termina con una oración a Sión, para que se cumpla un propósito principal. Y dice David: haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Y en el mundo antiguo, así como en el mundo reciente, los reyes y los políticos hacen edificaciones como legado a las futuras generaciones. Vemos que los faraones egipcios dejan edificaciones, pirámides. Los reyes de Asiria y Babilonia dejaban templos. Y en la Biblia también. Y David tiene el deseo de edificar. Y vemos que Dios había prometido que un descendiente de él iba a edificar casa. Salomón construyó un templo. Pero después vemos que ese templo es demolido. Y hay algo peculiar. Si vamos al segundo libro de Crónicas, en la Biblia hebrea, el segundo libro de Crónicas, curiosamente, es el último libro de la Biblia hebrea. Tenemos exactamente los mismos libros en nuestra Biblia en español, pero con un orden diferente. Y en el libro de Crónicas, la ironía es que uno esperaría que la Biblia hebrea terminara con las palabras de Moisés, con las palabras de alguno de los grandes profetas de Israel. Pero las palabras con las cuales termina el libro de Crónicas, segundo de Crónicas 36, es con las palabras de Ciro de Persia. Y fíjense lo que dice el texto. Segundo de Crónicas 36, a partir del verso 22. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu. Vemos las mismas palabras del Salmo 51. ¿Quién despierta el espíritu? Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Este texto es bastante irónico. ¿Por qué? ¿Ciro es descendiente de David? No. Se materializan las palabras de Dios a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra y reyes saldrán de ti. Y Ciro es un hombre de fe. Pero vemos que Ciro no va a Jerusalén físicamente a edificar. Y la Biblia termina con estas palabras, la Biblia hebrea: quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, con un nombre en singular, sea Jehová su Dios con él y suba. Y la Biblia hebrea termina con la idea de que alguien tiene que subir a Jerusalén, que está en una colina.
a edificar la casa de Dios. Y así termina la Biblia hebrea. ¿Qué pasa? Que en el Nuevo Testamento aparece el descendiente de David. Y curiosamente este descendiente de David, antes de ser ungido por Juan el Bautista, ya tenía un oficio. Y ese oficio era carpintero, la misma palabra para albañil. Ahora imaginen esto. Si Cristo sabe de construcción humana, ¿cuánto más de construcción celestial? Y cuando vamos a Apocalipsis y vemos la descripción de la ciudad celestial, esa Jerusalén celestial, esas calles de oro, ese mar de cristal, esas murallas de piedras preciosas, cuyas puertas están abiertas las 24 horas porque ya no hay nada inmundo que entre. ¿Quién creen que lo está edificando? Jesús mismo. Jesús les dice a sus discípulos en Juan 14 que es importante que Cristo se vaya. ¿Por qué? Para prepararnos un lugar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy yo pues a preparar lugar para vosotros. Y Cristo responde a esa petición de David del Salmo 51. Cristo es el que edifica esos muros de Jerusalén. Pero queda algo más. David pide que esas murallas sean edificadas ¿para qué? Para que haya holocaustos, para que haya una purificación, para que se ofrezcan holocaustos delante del altar del Señor, sacrificios de justicia. ¿Y quién ofrece ese sacrificio de justicia? El autor a los Hebreos en el capítulo 10, versos 12 al 14. Voy a leer desde el verso 10, dice lo siguiente. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda, un solo sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados. No solamente Cristo edifica, sino que Cristo purifica. Y esta es la realidad. El mismo Dios que te creó es el mismo que te puede limpiar y salvar, y el que te prepara una morada eterna, siendo completamente limpio de toda maldad. Y esto lo podemos apropiar por medio de la fe. Ahí está la gran realidad. Dice el Señor Jesús que el que lo busque lo hallará. Y no está tan lejos de cada uno de nosotros. Búscalo, encuéntralo y vive de acuerdo a su voluntad. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y por la bendición que tenemos de haberla escuchado. Te pido, Señor, por esta iglesia de Salou, que siga siendo luz y sal y que siga siendo un lugar que siga llevando más hijos a tu gloria. Señor, ayúdanos, aumentanos la fe, que podamos empezar realmente esta semana con gozo, sabiendo y reconociendo que somos perdonados y que tú nunca nos vas a abandonar. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.